lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y así, cuando la alabanza resonaba en el aire y las multitudes se arremolinaban alrededor, los corazones estaban llenos de expectación por las señales que el Maestro podría realizar. Entre ellos, María de Betania, quien había permanecido en la sombra, con los ojos fijos en la dirección de Jesús, sabía que había un momento y un lugar perfectos para cada cosa bajo el cielo, Eclesiastés 3:1. La noticia de su llegada había viajado rápidamente. Las visiones de milagros y sanaciones llenaban su mente, había escuchado sobre el ciego que recuperó la vista y el paralítico que se levantó al oír la voz de Jesús. Pero había algo más profundo que la simple curiosidad, había un deseo ardiente en su corazón que la estaba guiando a acercarse a él, mientras la multitud seguía aclamando y clamando. El espíritu de María parecía anhelar un encuentro personal. Ella había enfrentado su propio dolor y luto tras la reciente pérdida de su hermano Lázaro, quien había estado enfermo y, finalmente, fallecido. La tristeza ahogaba su alma, y no había consuelo en su hogar, excepto la esperanza en el Maestro que había mostrado el poder de Dios. Si tan solo pudiera tocarlo, pensaba, mientras su corazón palpitaba con cada latido. Su fe se asentaba en la certeza de que un simple contacto podría restablecer todo lo perdido, e incluso más. Fue entonces cuando una idea se apoderó de ella: si puedes creer, al que cree, todo le es posible, Marcos 9:23. Una vez tomada la decisión, María se lanzó hacia la multitud, empujándose entre los cuerpos que clamaban. Cada paso la llevaba más cerca de Jesús, y en su mente resonaban las palabras del profeta: no temas, porque yo he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío, Isaías 43:1. La fe iba tomando forma mientras ella se abría paso. Finalmente, pudo acercarse. Con todo el aliento contenido, extendió su mano y tocó el borde de su manto. En ese instante, un poder indescriptible fluyó a través de ella, una energía que removió lo que había estado estancado en su alma. El dolor, la culpa, la pena se desvanecieron en la luz de su presencia. Jesús se detuvo, volviendo su mirada a la multitud. ¿Quién ha tocado mi manto?, preguntó, su voz tan serena que parecía atraer al mismo viento. Los discípulos confundidos miraron a su alrededor, pero María sabía que él la estaba buscando. Se sintió expuesta y vulnerable, pero esta vulnerabilidad se transformó en un momento sagrado. Ella dio un paso adelante, temblando, y confesó su fe: fui yo, Señor. Creí que si solo tocaba tu manto, sería sanada. La multitud se quedó en silencio, la tensión era palpable. Jesús la miró con compasión, y en lugar de reproches, ofreció un abrazo de amor: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y sé sanada de tu mal, Marcos 5:34. En ese momento, un nuevo camino se abrió ante ella, no solo sanación física, sino una conexión divina que transformaría su vida. Más allá de este encuentro, aún había un misterio por descubrir. ¿Qué designio tenía Dios en toda esta historia, no solo para Lázaro, sino para cada paciente corazón que le anhelaba? María de Betania, aún llena de preguntas, miraba al horizonte, consciente de que la obra maestra del Creador apenas comenzaba a revelarse. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan divino y el cumplimiento de las promesas que se forjaban en el tiempo? El cielo parecería responder en el silencio de su voz. Después de la conmovedora sanación de María, un aire de profunda expectación impregnaba la atmósfera. Mientras Jesús continuaba su camino, la multitud se agolpaba en torno a él, buscando respuestas, sanaciones y un entendimiento de los misterios que lo rodeaban. Pero la mente de María no podía despegarse del reciente milagro. Un nuevo fuego de fe ardía en su corazón, mientras el cielo crepuscular pintaba el horizonte con tonos dorados y morados. María sintió que una voz interna la instaba a buscar más. Con cada latido de su corazón, recordaba las palabras de su hermano Lázaro antes de su partida: como las flores del campo, nuestra vida es breve, pero en la fe hallamos nuestra eternidad. Salmo 103, 15-16. Era el momento de tomar su fe, no solo como un hecho aislado, sino como un puente hacia un propósito más elevado. Con determinación, se volvió a su hogar, donde la tristeza y el luto habían pesado como bruma en el aire. Allí, las cosas estaban en silencio, como si el mismo lugar llorara la ausencia de Lázaro. Sin embargo, el mismo aire que albergaba la pena ahora se veía sacudido por la promesa de esperanza que había recibido. Con firmeza,
María comenzó a orar, elevando su voz hacia el cielo, ofreciendo cada lágrima como un susurro de fe. Señor, tú conoces mi corazón, si hay un propósito más grande en esta dolorosa lección, házmelo saber. En aquel silencio, parecía que el tiempo se detenía. Aquella noche, María fue visitada por un poderoso sueño. En él, vio a Lázaro vestido con vestiduras blancas, radiante y alegre, como si la vida misma lo abrazara de nuevo. Él le dijo, María, no temas, en el cielo hay un plan perfecto. Lo que ha ocurrido no es el final, es el comienzo de una revelación divina. Confía en el Maestro, Él obra a través de la necesidad, y la gloria de Dios se manifestará a su debido tiempo. Romanos 8:28. Cuando despertó, las palabras de Lázaro resonaban en su espíritu como un eco de consuelo. Fue entonces cuando un nuevo entendimiento iluminó su mente. El tiempo de esperar y el tiempo de actuar son parte del gran diseño de Dios, reflexionó. La esperanza se hizo tangible en su interior, y comprendió que su fe podía mover montañas, pero también debía compaginarse con la acción. Con renovado propósito, decidió que no solo sería una receptora de milagros, sino también un instrumento en las manos de Dios. Se apresuró a informar a los amigos y familiares de Lázaro sobre la llegada de Jesús a su aldea. Él viene. Y con él, hay vida, hay esperanza, proclamó, su voz resonando como trompeta entre los corazones de los decepcionados. La noticia del Maestro se esparció como fuego, el pueblo, ansioso por escuchar su palabra, comenzó a reunirse. Mientras tanto, los seguidores de Jesús, quienes habían sido testigos de tantas maravillas, se preguntaban por qué el Rabí aún no había hecho algo tan impactante en su círculo de amigos. ¿Por qué no ha llegado a Betania? Lázaro necesita su ayuda, se murmuraba entre los discípulos. Y en respuesta a esas inquietudes, Jesús miró al horizonte con una profundidad en su mirada que solo el cielo puede comprender. Este es el momento para manifestar la gloria de Dios, murmuró para sí mismo. Así, en el corazón de esa aldea, se preparaba algo grandioso. La fe de María, la oración ferviente y el amor de Jesús estaban a punto de entrelazarse en un acto que no solo restauraría a Lázaro, sino que revelaría un misterio más grande aún, la victoria sobre la muerte misma. ¿Quién podrá resistir el poder del Creador cuando su plan divino entra en acción? La trama se adensaba, y el destino de muchos aguardaba el encuentro de la esperanza a través de la fe. En aquellas tierras, el eco de la misericordia divina comenzaba a resonar como un canto victorioso, mientras cada corazón se preparaba para conocer lo que Dios había prometido, la vida eterna, más allá de la muerte. ¿Y qué más traería este milagro? Dios estaba a punto de revelarlo. Mientras el clarear del nuevo día iluminaba las colinas de Betania, el aire se sentía cargado de anticipación. María, aún con el eco del consuelo de Lázaro resonando en su corazón, buscaba en su interior la fortaleza que necesitaba. Sabía que el Maestro había de llegar pronto. La multitud había crecido a su alrededor, llenos de esperanza pero también de dudas. ¿Podrá realmente hacer algo por Lázaro?, susurraban algunos, mientras otros, con el corazón inflamado de fe, respondían, sí. Si él vino a sanar a otros, también puede traer de vuelta a Lázaro. En medio de tales conversaciones, María se detuvo un momento, sintiendo el roce de lo anticipado. Es en nuestra debilidad donde Él se manifiesta más poderosamente. Entonces, sus pensamientos regresaron a su hermano. Recordó cómo Lázaro había sido un apoyo constante en su vida, andrajoso en lo material, pero rico en espíritu. Aquella lucha que ahora enfrentaba parecía una evidencia tangible de la fragilidad humana, mientras su alma anhelaba un propósito más allá del sufrimiento. Maravillada, María se dio cuenta de que el dolor podía ser, a su vez, un vehículo celestial hacia la redención. Así, concluyó que el momento de la oración ferviente era ahora. Se colocó sobre sus rodillas, en el suelo antiguo de su hogar, y comenzó a clamar al Señor. Sus palabras eran un torrente de súplicas sinceras, heridas entrelazadas con esperanzas renovadas. Señor, sé que tú eres poderoso. Si es tu voluntad, haz un milagro. Permite que Lázaro viva de nuevo, que pueda ver tu gloria. Su voz se alzó con una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Mientras tanto, Jesús se acercaba a la aldea acompañado por su grupo de discípulos. Al llegar, la atmósfera cambió, un murmullo de asombro y reverencia pasó por la multitud.
El maestro está aquí, gritó alguien, y el bullicio se transformó en un silencio expectante. María, sintiendo la llegada del maestro, se levantó de su profundo fervor, mientras su corazón latía al compás de la esperanza. Cuando llegó a la presencia de Jesús, sus ojos se encontraron y, en ese instante, todo el dolor de su corazón y la fe de su alma se entrelazaron. Señor, le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21, las palabras flotaron en el aire como un lamento y una invitación. Jesús, lleno de compasión, se acercó y vio el desconsuelo que dominaba la escena. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. La afirmación del Maestro llenó el espacio con un poder desconocido. María sintió profundamente ese llamado a la fe radical y se preguntó una vez más sobre la misteriosa conexión entre la vida y la muerte, lo humano y lo divino. El momento se intensificó cuando Jesús pidió que removieran la piedra que sellaba la tumba. La multitud retuvo la respiración. No, Señor, ya huele mal, lleva 4 días muerto, advirtió Marta, su hermana, consciente de la vulnerabilidad del cuerpo. Pero Jesús, con voz firme, insistió, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En ese instante, la realidad del milagro parecía estar al borde de la revelación y el sacrificio. ¿Qué milagro estaba a punto de hacerse, y qué lecciones muy por encima de un simple acto de restauración se tejerían a través de este evento? La pregunta entre la multitud se tornó profunda y reverente mientras la piedra era removida. Con un profundo suspiro, Jesús clamó con voz potente, Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Cada corazón latía con una mezcla de terror y expectación. La realidad de la muerte, el eco del dolor y la inminente obra de Dios convergían en un solo momento. ¿Cómo respondería la fe en medio de tal revelación divina? Así, la respuesta aguardaba en la arena del tiempo, la historia a punto de ser escrita. ¿Qué más estaba dispuesto a revelar Dios en su plan soberano a través de este milagro? Las palabras de Jesús resonaban como una profecía del manto de la vida eterna que pronto abarcaría no solo a Lázaro, sino a todo aquel que creyere. Cuando la voz del Maestro resonó en el aire, un silencio abrumador se apoderó de la multitud. Los ojos de todos estaban fijos en la entrada de la tumba, donde la sombra de la muerte había reinado durante 4 largos días. María, con el corazón palpitante, estaba inmersa en una tormenta de emociones. Es posible, pensó, mientras la duda y la fe se entrelazaban en su ser. Al instante, la figura de Lázaro apareció, con las vendas mortuorias aún ceñidas a su cuerpo. Lázaro ha salido, murmurado la gente, y los rostros se transformaron de angustia a asombro. Las exuberantes exclamaciones de alegría comenzaron a fluir de los corazones, como un torrente de agua viva que saciaba su sed de esperanza. Todo Betania parecía resonar con el eco de aquel milagro sobrenatural. María, con lágrimas en los ojos, sintió que su alma exultaba. Corrió hacia su hermano, dejándose llevar por una mezcla de incredulidad y adoración. Lázaro, gritó, mientras lo abrazaba. La fragilidad de la vida había sido restaurada, y en ese instante, comprendió que la muerte no tenía la última palabra. El Maestro había revelado la gloria de Dios, y su corazón fue inundado por la certeza de la vida eterna, pero Jesús, volviendo su mirada hacia la multitud, habló con autoridad. Desatadle y dejadle ir. Juan 11:44. Su voz resonó como una orden celestial, dando instrucciones a aquellos que estaban presentes sobre la importancia de liberar a Lázaro de las ataduras que lo mantenían cautivo. Así, no solo la muerte había sido confrontada, sino también el temor que la rodeaba. Los presentes supieron que había en ese acto algo más profundo, algo que revelaría un camino hacia la libertad espiritual. Las murmuraciones comenzaron a cambiar de tono. Algunos se maravillaban y creían en él, mientras que otros se retiraban, buscando a los fariseos. Los corazones que anteriormente dudaban ahora estaban en llamas de fe, estaban convencidos de que la llegada del Mesías era inminente. Sin embargo, otros planificaban en secreto cómo acabar con ese poderoso hombre que desafiaba sus creencias. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la arena de Betania, María se encontraba sola, contemplando el acontecimiento reciente. Su corazón aún palpitaba con cada recuerdo del milagro. Se preguntaba por el significado de la vida, la muerte y la resurrección.
Aquel milagro había sido más que una simple restauración, se había convertido en un símbolo de la esperanza que trasciende el sufrimiento humano. Un susurro frío ascendió del viento, y la voz del Señor resonó en su interior. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. María se dio cuenta entonces de que no solo Lázaro había sido traído de regreso, sino que un cambio radical se estaba gestando en su entendimiento. La muerte no era el final, sino un paso hacia la vida plena en Dios. Mientras reflexionaba sobre esto, su mente regresó a los ancianos de Betania. Había un profundo sentido de urgencia, el tiempo para la revelación del propósito divino se había acercado. Entonces, fue como si las oscuras nubes de la incredulidad comenzaran a disiparse, dejando al descubierto un nuevo horizonte de fe. La noche se hizo más oscura, pero también más clara. María sabía que junto a Lázaro, la verdad del reino de Dios se iría revelando a todos. No solo a su familia, sino a toda la humanidad. Tenía el presentimiento de que el camino del dolor llevaba a la glorificación divina, y un secreto aún más grande y misterioso aguardaba ser desvelado. Antes de retirarse a descansar, elevó una oración ferviente, anhelante de entender la magnitud del amor de Cristo. Señor, ¿qué más tienes preparado para nosotros? ¿Qué milagro se aproxima en tu soberano plan? Así, mientras las sombras de la noche cobijaban Betania, los corazones esperaban, y la historia del amor redentor de Dios estaba apenas comenzando a revelarse. María sabía que el fruto de esa gloriosa revelación no terminaría solamente con la resurrección de su hermano, había un propósito más grande, un diseño eterno que se desplegaría en el tiempo. La expectativa llenó su corazón y, en la penumbra, comenzó a vislumbrar lo que podría ser el siguiente alineamiento divino en el plano soberano de Dios. El alba asomó en Betania, tiñendo el horizonte con suaves tonos dorados, y los ecos del milagro aún resonaban en los corazones de los habitantes. María, con su espíritu aún elevado, sabía que aquellos días de incertidumbre habían sido sustituidos por una esperanza renovada, gracias a la obra del Maestro. Sin embargo, en su interior, una inquietud persistía. Caminó hacia la casa donde la reunión había tenido lugar, y un murmullo familiar la recibió. Las voces se entrelazaban en un sinfín de reflexiones sobre el milagro de Lázaro. Algunos debatían si era un acto de Dios o simplemente un truco que desafiaba sus creencias. María, sintiendo el peso de cada opinión, se sentó en un rincón, su corazón lleno de preguntas. ¿Qué vino a hacer realmente? Había en su acción una verdad más profunda, pensaba. La voz de su hermano, Lázaro, que había pasado de la muerte a la vida, reverberaba en su mente. Él, que había conocido el sudor de la muerte, ahora compartía el aliento de la vida nuevamente. Había más en aquel evento que lo que los ojos podían ver. Mientras contemplaba la escena, un hombre del pueblo, un antiguo amigo de Lázaro, se acercó a ella. María, dijo con gravedad, algunos fariseos están hablando con el sumo sacerdote. Temen que más personas crean en este Jesús, y ello podría perturbar el orden. No debemos desestimar sus intenciones, el tiempo se acorta. Las palabras de aquel hombre hervían de preocupación. María asintió, sintiendo la pesadez del tiempo inminente. La sombra de la amenaza comenzaba a alargarse, y aunque su fe estaba firme, sabía que lo que se avecinaba era de trascendencia. La obra de Dios es más profunda de lo que muchos ven, respondió con firmeza. Pero, ¿cuál es el propósito detrás de esto? El Maestro no actúa solo para sorprendernos. Un profundo silencio se instaló mientras reflexionaban sobre el significado de aquel milagro. En la mente de María surgían imágenes de profecías, de días antiguos donde se había hablado de un Redentor que traería la sanación y restauración al mundo. Quizás, pensó, este acto era solo el principio de un cumplimiento mayor. Justo entonces, llegó Jesús. Su presencia iluminó la habitación, y todos lo miraron con expectación. No había temor en su andar, más bien, un pozo de paz que abarcaba las almas confusas. ¿Por qué titubeáis?, preguntó el Maestro, con la voz que resonaba como aguas vivas. ¿No sabéis que he venido para mostrar la gloria de Dios, para que el mundo crea en el que me envió? María lo miró, y un escalofrío de reconocimiento la recorrió. En sus palabras, sentía la promesa de algo más que una simple resurrección, era un anuncio de un reino que lo abarcaba todo.
En aquel instante de revelación, comprendió que lo que había sucedido en la tumba de su hermano iba más allá del milagro. Era una invitación a la transformación espiritual, un llamado a la humanidad a resurgir del letargo de la incredulidad. Mientras se disponía a proclamar su asombro, Jesús continuó, tejiendo un misterioso hilo entre la vida y la muerte. Lo que habéis visto hoy es un signo de lo que se avecina. Así como Lázaro ha salido de su tumba, también aquellos que están muertos en sus transgresiones serán llamados a la vida. María sintió que su corazón se aceleraba, cada latido resonando con una certeza recién descubierta. Algo se gestaba en el aire, algo monumental. Pero, Maestro, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el plan que nos has confiado? Jesús, mirando a la multitud, dijo, el tiempo se acerca. El Hijo del Hombre será entregado, y muchos verán la verdad que he venido a revelar. Preparaos, porque lo que está por suceder no solo cambiará vidas, transformará la eternidad. Mientras esas palabras penetraban en su ser, una oleada de anticipación recorrió a María. Sabía que lo que estaba por venir sería de trascendencia infinita. Mientras las sombras del conflicto se cernían sobre ellos, la revelación del amor divino comenzaba a tomar forma, en sus corazones, una pregunta. Permanecía, ¿qué milagro se preparaba en el horizonte de Dios? La expectativa vibraba en el aire, y María se dio cuenta de que la historia de la redención estaba lejos de ser concluida, las páginas aún estaban siendo escritas. El bullicio de la multitud se extinguió lentamente, dejando a la habitación un eco de asombro. María sintió que el aire estaba cargado de un poder divino que sobrepasaba su comprensión. Los murmullos se tornaron en súplicas, los corazones se unieron en un mismo clamor, la espera de lo que venía se respiraba como el aroma dulce del incienso. Maestro, interrumpió Pedro, su voz resonando con la impetuosidad que lo caracterizaba, habéis hecho un gran milagro hoy, pero el pueblo necesita más que un signo. ¿Cómo podemos creer en lo que aún no vemos? ¿A dónde nos llevas? Jesús, con una mirada profunda, contestó, no solo os he dado vida a Lázaro, he venido a cumplir lo que los profetas han anunciado. Cada acto, cada palabra es una pieza en el rompecabezas de salvación que está siendo revelado. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz. Mateo 11:10, María sintió el calor de la verdad en su interior. Aquellas palabras estaban suspendidas en el aire, cada sílaba vibrando con una revelación gloriosa. El reino prometido no era solo un anhelo futuro, sino una realidad ya presente, profundamente arraigada en su ser. Mientras la conversación continuaba, algunos miembros de la multitud comenzaron a dispersarse, arrastrando sus propios cuestionamientos y ansiedades, incapaces de contener el fulgor que emanaba de la presencia divina. Otros, sin embargo, se acercaban con más preguntas, con la esperanza vibrante de que la próxima respuesta desvelara el propósito oculto de Dios. ¿Qué haremos entonces?, preguntó Juan, su voz suave pero firme, reflejando el deseo de entender lo que el Maestro había traído. ¿Cómo debemos prepararnos para lo que viene? Entra en tus aposentos, y en tu secreto, ora, dijo Jesús, con una sombra de petición en su mirada. Todo verdadero cambio nace de la intimidad con el Padre. Aquel que se humilla será exaltado, el que clama al cielo será respondido. Así como Juan el Bautista preparó el camino, vosotros debéis hacer lo mismo. María escuchaba con atención, comprendiendo que el camino hacia la transformación iba más allá de los milagros vistos. Era un llamado a la perseverancia, a un compromiso más profundo con la oración y la fe. De repente, un hombre entre la multitud, conocido por ser escéptico, levantó la voz. ¿Y si todo esto es un engaño? ¿Y si las palabras que habéis oído son solo deseos de un corazón desesperado? ¿Qué credibilidad puede tener un hombre que viene de Nazaret? Un silencio frío se deslizó entre ellos, un momento cargado de duda. Pero fue inmediatamente disipado por la serenidad de Jesús. De cierto os digo, que los que creen sin haber visto son bienaventurados. No es el lugar de donde vengo lo que determina mi llamado, sino la misión de llevar la buena nueva a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18, las palabras del Maestro resonaron en la oscuridad de la duda. María sintió que una llama crecía dentro de ella, un fuego de fe que no quería ceder a la incredulidad. ¿Acaso no hay más en nosotros que lo que ven nuestros ojos?, murmuró.
La fe nos lleva a lo que es invisible. En ese instante, un escalofrío apareció en el aire como un presagio. Escuchad, dijo Jesús, volviendo su mirada hacia el horizonte, pronto seré entregado y aquellos que nieguen mi verdad se verán atrapados en la oscuridad. Pero yo soy la luz del mundo. Juan 8:12, María sintió que el espacio se llenaba de una anticipación tensa, como el silencio previo a una tormenta. El viento aullaba suavemente, como si la creación misma estuviera a la espera. Recordad, continuó Jesús, lo que es forjado en silencio y oscuridad será lo que brille en la luz. Venid y seguidme, porque el viaje que comenzamos está aún muy lejos de concluir. Ahí, en el camino, lo que se manifiesta transformará todo lo que conocéis. La expectativa se tornó palpable, como el bálsamo que cura las heridas. María y los demás estaban dispuestos a seguir, conscientes de que el viaje no solo sería físico, sino espiritual. Aún así, entre sus corazones, una pregunta no hallaba sosiego: ¿qué sacrificios tendría que hacer el Maestro para manifestar la gloria de Dios? Los ecos de esa verdad resonaban como un tambor lejano, y el camino hacia el cumplimiento todavía estaba lleno de misterio. Así la historia de redención continuaba. La atmósfera estaba impregnada de un silencio reverente mientras los discípulos se miraban entre sí, asimilando la intensidad de las palabras de Jesús. El anhelo de respuestas crecía en sus corazones, como el sol naciente que promete un nuevo día. Cada mirada de incertidumbre reflejaba la lucha interna entre la fe y la duda. María, atrapada en un abismo de meditación profunda, recordó entonces las palabras del profeta Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció. Isaías 9:2. La luz que seguía a Jesús no solo iluminaba el camino, sino que desnudaba las más recónditas sombras de sus almas. Maestro, dijo ella con voz decidida, si eres la luz del mundo, ¿cómo podemos llevar esa luz a aquellos que aún yacen en la oscuridad? Debemos actuar. La convicción ardía en su pecho, y con cada palabra, su fe se fortalecía como el acero templado en el fuego. Jesús la miró con ternura y sabiduría. María, la luz que compartiremos es el amor del Padre, no depende de grandes actos, sino de lo profundo que sea nuestro encuentro con Él. Los corazones quebrantados son como tierra fértil que espera la semilla de la verdad. Mientras hablaba, una multitud de personas se acercaba, atraída por la esperanza, la duda y, sobre todo, el deseo de hacer parte de un milagro. En la retahíla de rostros, María diferenciaba a quienes habían sido tocados por el poder de Dios y aquellos que, aun con los ojos abiertos, eran incapaces de ver. En ese momento, un viejo de la comunidad, con rostro surcado por la tristeza, se acercó. Su voz era como el eco de un lamento: Señor, he perdido a mi hijo, y en mi tristeza no encuentro consuelo. ¿Puedes hacer algo por mí? La multitud contuvo el aliento, y un palpable murmullo de expectación recorrió el aire. Todo el mundo deseaba conocer la respuesta del Maestro. Jesús, lleno de compasión, se agachó y tomó la mano del anciano. ¿Qué es más fácil, decirle a un hombre que sus pecados son perdonados o sanarlo? Sepas que el poder de Dios se manifiesta en actos de amor, y tu fe puede traer esperanza. Levántate, tu hijo vive. María sintió que el tiempo se detuvo. La esperanza renacía en el corazón del anciano, quien, tembloroso pero decidido, levantó la mirada hacia el cielo. Un hilo de luz dorada comenzó a brillar a través de los nubarrones. En ese instante, un grito se escuchó a lo lejos: el hijo del anciano había regresado a la vida. La multitud estalló en júbilo, y María se encontró rodeada por un clamor de alabanzas. Pero en su interior, una inquietud comenzó a crecer. ¿Qué significa realmente todo esto? ¿Qué vendrá después? Entonces, recordando las enseñanzas de Jesús, hizo silencio y buscó en su corazón. Es en la oración, escuchó la voz de su interior. Comprendió que cada milagro era un llamado a la intercesión, un desafío a acercarse más al Padre. ¿Dónde están mis propios lamentos que aún no han sido expuestos?, reflexionó. Los discípulos comenzaron a reconocer la magnitud de lo que estaban presenciando, entendiendo que más allá de los milagros físicos, el verdadero desafío era transformar lo espiritual. Se dieron cuenta de que su camino junto a Jesús no era solo un viaje de maravillas, sino de revelación. El Maestro, al ver sus corazones preparados, proclamó:
Lo que habéis visto hoy es solo una muestra del reino que estoy trayendo. Pero os digo que se aproximan tiempos de prueba, tiempos que pondrán a prueba vuestra fe. Lo que está por venir requerirá más que asombro, necesitaréis una entrega completa. Mientras las palabras de Jesús caían en la multitud como semillas de esperanza, María sintió que el aire se volvía a cargar de solemnidad. Ella recordó la promesa de fe, de que el verdadero poder de Dios no solo reside en lo que nos da, sino en lo que nos llama a ser, y así concluyó el día, pero el eco de la exhortación de Jesús reverberaba en sus corazones. Pronto se revelará el plan completo de Dios, y aquellos que llevan la luz en sus corazones serán los que guíen a otros. ¿Estaréis listos para lo que vendrá? María contuvo la respiración, sabiendo que la espera no había hecho más que comenzar y que el desafío divino seguía aguardando. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el eco de los milagros vibraba en el aire, y las voces de alabanza se convertían en murmullos de expectativa. María, aunque llena de gratitud, no podía sacudirse la sensación de que algo más profundo se avecinaba. Miró a su alrededor, viendo a los discípulos, cuyas expresiones reflejaban tanto asombro como confusión. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Pedro, su voz temblando con el peso de la revelación. Este milagro ha aumentado nuestra fe, pero también ha despertado en mí un temor. ¿Por qué nos habéis advertido, Maestro, acerca de tiempos de prueba? Jesús miró a Pedro con una compasión que lo abarcaba todo. Hijos míos, la fe es una vida que se prueba en el fuego. Cada desafío es una oportunidad para crecer, y cada dolor es la sembradura que dará fruto en el reino. Recordad que no estamos solo para experimentar la luz, sino para hacer luz en las tinieblas. María, sintiendo que su corazón latía con cada palabra, se acercó a Jesús. Maestro, ¿cómo podemos mantener esta luz en nosotros? ¿Y cómo podremos ayudar a los demás a encontrarla? En la oración, María, respondió él. La oración ferviente transforma no solo a los que la reciben, sino a quienes la ofrecen. No debe ser solo un susurro en la intimidad, sino un clamor que resuena en el cielo. En los tiempos venideros, la oración será vuestro ancla y fortaleza. Los discípulos comenzaron a comprender el poder de la oración, y mientras se preparaban para partir, Pedro se dirigió a su maestro. ¿Nos enseñarás a orar como Juan nos enseñó a bautizar? La expectativa creció en el ambiente, como la calma antes de la tempestad. Jesús asintió lentamente. Sí, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Recordad que al orar intercedéis no solo por vosotros, sino por la voluntad de Dios sobre la tierra. La multitud se había dispersado, pero la esencia de lo que sucedió permanecía. Sin embargo, en el corazón de María había más preguntas que respuestas. Se sentía arraigada en el momento, pero inquieta por el futuro. ¿Cuándo debemos comenzar a llevar el mensaje?, preguntó con fervor. Ahora es el tiempo, respondió Jesús, su mirada intensa. Como el buen vino que fermenta en la espera, vuestros corazones deben estar listos para ser enviados. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con colores anaranjados, María me dio en su espíritu la visión del futuro. Recordó las palabras proféticas que también decían, y sucederá que en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Justo en ese instante, Jesús, alzando la vista al cielo, habló de las cosas que estaban por venir. A medida que acercáis a otros, recordad que no solo está en juego la salud física, sino el destino eterno de sus almas. Se acerca la hora en que el Hijo del Hombre será entregado, y todo lo que habéis aprendido será puesto a prueba. María sintió un escalofrío, y miró a los demás. ¿Estamos listos para lo que se avecina?, preguntó con voz suave. Cada uno sintió el peso de la pregunta, la respuesta aún era incierta. Sabían que el camino no sería fácil. Pero recordó las palabras de su maestro sobre la luz, que debía prevalecer en la más densa oscuridad. Mientras se preparaban para marchar, el viento cambió y un frío inusitado atravesó el aire. María mantuvo la mirada fija en Jesús, sintiendo la necesidad desesperada de su guía. Señor, dijo ella, ¿qué hay del costo de seguirte?
Forjaréis una senda de fe que muchos seguirán, y la oración será el hilo que conectará vuestros corazones en este camino. No temáis, porque el plan soberano de Dios se revelará de una manera sorprendente. Los que no han visto creerán, y muchos vendrán a la luz a través de vuestro testimonio. Las sombras de la noche comenzaron a cernirse sobre ellos, y la anticipación aumentaba aún más. Sin embargo, dentro de María, una chispa brillaba con fuerza. La revelación de que la oración sería su poder y su arma contra la oscuridad llenó su ser de nueva esperanza. ¿Qué haremos cuando el desafío nos encuentre?, continuó, sintiendo la gravedad de sus palabras. Orarás y clamarás, y verás mi poder manifestarse, afirmó Jesús. Mas lo que vendrá lo haré en medio de vuestra incertidumbre y temor. La verdadera comprensión de la luz y la verdad está a punto de ser revelada. ¿Estáis preparados para recibirlo? Las palabras retumbaron en su corazón, y el eco de la promesa resonó en sus almas. María sabía en lo profundo de su ser que el viaje apenas comenzaba, y que cada paso hacia la luz sería una batalla por la eternidad. Así, se dispusieron a seguir al Maestro, cada uno llevando consigo la certeza de un llamado que transformaría no solo sus vidas, sino el destino de muchos. Mientras el sol comenzaba a caer en el horizonte, las sombras de la tarde tomaban forma sobre Betania. Una sensación de expectación flotaba en el aire. El pueblo, iluminado por los ecos del reciente milagro, se preparaba para el siguiente capítulo de su fe. María, junto a Lázaro, sintió que sus corazones latían en unidad, mientras reflexionaban sobre lo que significaba haber sido testigos del poder de Dios a través de Jesús. Es un nuevo comienzo, murmuró Lázaro, su voz resonando en el silencio que les rodeaba. Nunca volveremos a ser los mismos. Así es, respondió María con la mirada fija en el Maestro, quien se encontraba hablando con un grupo de personas, compartiendo palabras de esperanza y verdad. Él no solo trajo vida de entre los muertos, nos mostró que el amor de Dios está presente en cada circunstancia. Poco a poco, las multitudes, que anhelaban respuestas, comenzaron a dispersarse, pero la fe brotaba como manantial en los corazones de aquellos que creían de verdad. Jesús, consciente de los murmullos y del asombro, dirigió su mirada hacia ellos y dijo: «Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue, no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. En sus palabras, la promesa se hacía palpable, la vida eterna se ofrecía a todos, transformando el miedo en valentía. Los amigos de María, confundidos y llenos de preguntas, se reunieron a su alrededor. ¿Qué debemos esperar ahora?, indagó un hombre del pueblo, su voz temblando con la mezcla de miedo y anhelo. La vida ha cambiado, pero no sabemos hacia dónde vamos. Estamos llamados a ser portadores de esa luz, respondió María, sintiendo la urgencia de su misión. No podemos quedarnos en la sombra de lo que fue. La verdad que hemos visto debe ser compartida. Cada milagro, cada palabra, es un paso hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿No lo recordáis? Él vino para manifestar su gloria. La multitud se aquietó, absorbiendo las palabras de María. La esperanza comenzó a despertar en sus corazones, comprendieron que el camino sería difícil, pero también revelador. Jesús había comenzado algo monumental, y ellos eran parte de aquella historia divina. En ese momento, Jesús, con una lágrima en el ojo y amor en su voz, dijo: «Todo lo que habéis visto hoy es solo el principio de lo que está por venir. Haced eco de mi amor. Llevad mis enseñanzas, contad a otros lo que he hecho en sus vidas. Así es como se extiende el reino de los cielos aquí en la tierra». Sí, Maestro, insistió Lázaro, sintiéndose vuelto a la vida no solo físicamente, sino también con un propósito renovado. No seremos solo espectadores, seremos sembradores de la fe que hemos recibido. Amén, exclamó María, su corazón vibrando con la llama de la esperanza. Cada vida que toquemos será un paso más hacia el cumplimiento de la promesa de redención. Ahora sabemos que la muerte no tiene la última palabra. Sin embargo, en las sombras de la ciudad, los fariseos y los ancianos, que habían sido testigos del milagro de Lázaro, comenzaron a conspirar. Sintiéndose amenazados, sabían que la influencia de Jesús crecía, y que sus propias creencias y posiciones estaban en juego. «Hay que actuar antes que esto se descontrole», murmuró uno de ellos, su voz baja y temerosa.
Si la gente sigue a ese hombre, perderemos nuestra autoridad sobre ellos. Mientras tanto, María y Lázaro, junto con otros seguidores, comenzaron a caminar hacia el pueblo, dispuestos a compartir su testimonio. Nosotros seremos las voces de esperanza, afirmó Lázaro con determinación. No dejaremos que el miedo nos detenga. La comunidad, ahora más unida, se apoyaba mutuamente. Hombres y mujeres que habían estado en medio de la desesperanza florecían con la nueva visión que traía Jesús. Palabras de aliento se intercambiaban y la fe comenzaba a tomar forma en cada rincón de Betania. Maestro, ¿qué haremos cuando la oposición llegue?, preguntó Pedro, su preocupación plateada. La sombra de la persecución parece acercarse. Estad preparados, respondió Jesús con una calidez poderosa en su tono. Recordad que cuando uno de vosotros se siente débil, hay en la oración un refugio poderoso. Mi gloria se manifestó incluso en los momentos de desesperación, y así será siempre. Os invito a estar en comunión constante conmigo. Mientras hablaban, la atmósfera se cargaba con la promesa de un nuevo amanecer. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, como insignias de esperanza para aquellos que se atrevían a seguir al Maestro. Fue entonces cuando María sintió que el Espíritu Santo se movía en el aire, susurrándole que su papel era vital en la historia que se estaba escribiendo. «Es tiempo de salir», exclamó María, sintiendo su corazón rebosante de fe. No importa las incertidumbres que enfrente, sabemos que estamos en manos de un Dios que transforma, de un Dios que da vida. Compartamos, hermanos, cada verdad, cada historia que nos ha ungido. Y así, mientras la noche se adentraba en su esplendor, los corazones se llenaron de una fe potente. La vida de Lázaro y María se había entrelazado con la de Jesús de una manera que jamás hubieran imaginado. La historia continuaría, la esperanza renacería constantemente y, juntos, irían compartiendo la luz del mundo, aún en los tiempos de tribulación. Así concluyó aquel día en Betania, pero desde ese instante, la historia del amor redentor de Dios avanzaría inquebrantable. La transformación, el propósito y los milagros que desprendía la vida de Jesús, resonarían a través de generaciones y corazones. La promesa que había hecho se desplegaría como un tapiz de fe, y cada paso dado sería un eco de la luz que nunca se apaga. Lo que estaba por venir, prometía ser más que un simple encuentro, era un viaje hacia la eternidad que apenas comenzaba. Ante el nuevo amanecer, el pueblo entero aguardaba con la expectativa latente en sus corazones, listos para ser parte de la obra maestra de Dios. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan conocer este mensaje. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante. Y, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Los verdaderos seguidores de historias bíblicas saben la importancia de unirse en la fe.